Les presento ahora este maravilloso caso de proceso etnográfico realizado durante varios años de manera colaborativa y dialógica con un grupo de mujeres tejedoras de piezas de palma en un pueblo llamado San Miguel Tequistepec, en Oaxaca, México. Se trata de un proceso vivido de una manera emotiva que fue haciendo posible la transformación de la propia práctica. Se trata de mostrar cómo se puede interiorizar un proceso interpretativo y cómo la investigación puede retornar de manera inmediata, como ya lo hemos discutido, al propio grupo, ser apropiada y ser convertida en una práctica nueva. Estas mujeres no solamente lograron transformar toda su propuesta y toda su práctica, sino que continúan trabajando y también fueron capaces de reflexionar sobre su lugar político en su contexto. Todo ello como parte de un proceso dialógico, es decir, no se entiende como un resultado directo de una investigación que se entrega, sino como un proceso vivido que produce el movimiento de las identidades de todos los que estamos involucrados, incluyendo la mía, por supuesto, como investigadora, pero en este caso como participante, una participante más. Voy a dejar la presentación como está para que ustedes puedan ir siguiendo estos hilos e iré haciendo algunos comentarios que seguirán siendo enriquecidos en nuestros siguientes foros. Espero que lo disfruten. Se ha dividido esta presentación en contexto, proceso y piezas, permitiendo ver aspectos de la complejidad que tienen relación con la práctica y después unos registros visuales que van permitiendo ver la poética también que emana de las manos de estas mujeres. Dejo la parte del contexto para que ustedes lo puedan leer de manera directa y de ahí vamos avanzando a los comentarios en relación al proceso. Una de las capas de esta dimensión multilocal de lo etnográfico que hemos discutido tiene que ver con la posibilidad de visibilizar las complejidades de los contextos o sus paradojas. En el caso de Tequistepec encontramos una mezcla muy específica que es de un entorno, de un paisaje maravilloso, de pronto un poco lunar, de pronto un poco prehistórico, de pronto un poco triste y nostálgico por ser un suelo erosionado en la actualidad. Entonces hay una mezcla de sensaciones y de emociones que tienen que ver ya nada más con la pura visión del entorno y con el paisaje que surge desde ahí, un paisaje que nos habla de una historia que brevemente está expuesta en este pequeño texto y que vamos viendo cómo se teje el contexto con las prácticas, en este caso del tejido, de una fibra que es ancestral. Y vemos también esta paradoja en el sentido político y económico de una franja comercial conocida como la Ruta del Oro, que era sumamente rica. Se trata de un pueblo que está asentado en una región que fue un reino muy rico y que sin embargo ahora lo que se encuentra es una situación marginal, una situación de, como decía, de erosión de los suelos
de problema de agua, de problemas ecológicos, de una sobreexplotación de todo, diría yo. Entonces, uno de los aspectos fascinantes del proceso etnográfico es que permite ese desentrañamiento también histórico, pero desde la perspectiva del presente, de una especie de presente que se extiende, como ya lo hemos visto, una especie de presente expandido, que nos permite leerlo todo. Esa misma complejidad del entorno, tanto económica como política y en la práctica, nos va permitiendo ver la propia agencia de esta manera de crear, de tejer. Y por otra parte también nos permite entender los factores que han ido limitando la agencia de las tejedoras y que tiene que ver principalmente con la comercialización, con el ir estigmatizando un proceso creativo al grado de que la mayoría de las personas podrían decir que una práctica como esta no tiene un valor artístico como tal, sino que se le vincula a otro tipo de situaciones, como una cierta mirada folclorista o indigenista que es bastante perniciosa para el florecimiento y para la valoración de estas maneras creativas que han ido acompañando procesos históricos muy complejos. De tal forma que una investigación desarrollada bajo la perspectiva de la antropología del arte, que se vincula con contextos de marginación y con contextos de producción de piezas, de objetos, en este caso tejidos, tiene por principio que comprender estas distintas capas del contexto, dialogar con ellas, pero desde esta visión de la agencia y de la trama social del arte. En ese sentido, el trabajo con el grupo se vuelve fundamental y la comprensión del desarrollo de esa práctica también. Ahí se une otro aspecto en esta visión interdisciplinaria que está enunciado en cosas que ya habíamos analizado antes, pero que ahora están expuestas de manera un poco más contundente a nivel de proceso, y que tiene que ver con ese texto sobre comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje. Entender cómo todo va girando en torno a la práctica de la palma e ir viendo cómo ese saber hacer, ese conocimiento que surge desde el cuerpo, está también relacionado con una capacidad de agencia que entra en contradicción con las restricciones económicas y la violencia económica que se ejerce sobre este tipo de prácticas. Y para resumirlo, me parece de una manera contundente también, les diré que cuando se inicia este proceso etnográfico, en esa primera exploración, esos primeros encuentros, se registra que el precio de las piezas de estas mujeres era aproximadamente 4 pesos, y que la práctica se había ido debilitando al grado de tal que el grupo de mujeres solamente producía un sombrero, un tipo de sombrero muy sencillo y que no estaba además terminado, sino que se entregaba a los intermediarios de una manera inacabada, sin ser finalizado, para que este intermediario lo vendiera de manera masiva a otro intermediario más,
que lo terminaba de hacer, de coser las orillas, de finalizar en algunos detalles, para luego ser llevado a un mercado de objetos vendidos como artesanales, y en ese transcurrir quienes obtienen una mayor ganancia evidentemente son los intermediarios, y a las mujeres, como ya dije, se les pagaba aproximadamente 4 pesos mexicanos, que son realmente nada. Ellas familiarmente se organizaban para tejer 1 o 2 docenas al día, para de esa manera tener un poco de ingreso. Y en algunos casos también había intermediarios que pagaban en especie, que pagaban con frijol, que pagaban con sal. En estas maneras de violencia económica es donde podemos ver cómo en la práctica se crea un sistema simbólico que agrega ciertos elementos a una práctica para detenerla, para frenarla, para ejercer una coerción y de esa manera un control económico. Parte de un sistema político y económico y de una ambivalencia entre los discursos y las formas de intervención. En este mismo territorio y en este mismo contexto había una serie de iniciativas alrededor culturales, supuestamente para reivindicar y, entre comillas, rescatar la práctica del tejido de palma. No obstante, en ninguna de estas iniciativas se reconoce la autonomía y la agencia de las propias tejedoras, y obviamente no se trabaja desde esta visión de la antropología del arte para detonar estos procesos creativos, sino que solamente se ve de una manera asistencialista y hasta cierto punto acaparadora de la propia creatividad. De tal forma que el reconocimiento de los saberes que están relacionados a las prácticas es un aspecto fundamental del trabajo en relación a la teoría de la trama social del arte. Es decir, toda agencia está vinculada con un hacer y con un saber, o con varios haceres y con varios saberes. Y en este caso hay también una memoria que recorre y es transversal y que es multilocal. Hay una serie de metáforas que se van desarrollando y que tienen que ver con el material, que tienen que ver con las características de este material, que tienen que ver con la manera como se aprende, tiene que ver con este saber hacer técnico, pero que al mismo tiempo es sensible, pero que al mismo tiempo está relacionado totalmente con el cuerpo, como vamos a ver ahora en el registro del proceso. Por lo tanto, de manera metodológica, el proceso etnográfico va siguiendo de manera paralela distintas estrategias. Por un lado, la investigación de archivo y documental, que entra en un proceso interpretativo continuo. Por otra parte, los procesos conversacionales, de charlas o de entrevistas, que se van desentrañando o desarrollando durante este proceso. Quiero decirles que para el caso que estamos viendo, yo desarrollé básicamente el trabajo conversacional, un trabajo de aprendiz, de entrar en la práctica, de estar simplemente a veces incluso en silencio, solamente en el entorno del taller de palma, de un trabajo crítico en el sentido de ir encontrando las conexiones entre lo político y lo económico que estaban atravesando todo este proceso de formación de un grupo de mujeres. La etnografía comienza con el encuentro con ellas que están siendo convocadas en su pueblo para hacer un grupo de mujeres que tejen. Esta convocatoria no provino de mí, sino estaba ya ahí, y yo simplemente me engarzo en ese proceso de trabajo para ir entendiendo todas estas dimensiones. Entonces, la etnografía abarca lo histórico, el devenir, pero situándolo en la complejidad del presente
y en las preguntas que nos podemos hacer desde el presente. Y ya se permite ver desde ahí esta situación, estos vínculos entre, como digo ahí, entre lo íntimo y lo colectivo, entre la mirada de hoy y la mirada del devenir. Las mujeres organizadas estaban llamadas para ser de alguna manera como empleadas de una organización mayor. En el proceso etnográfico vimos hace algunos meses que hay este potencial activista o liberador. Pero básicamente en este caso lo que yo desarrollé fue un proceso dialógico sumamente delicado y extenso que fue generando en las mujeres un proceso de reflexividad, en esta idea de la doble reflexividad que ya conocemos, en donde mi proceso interpretativo entraba en relación con ellas y viceversa. Su proceso reflexivo afectaba fuertemente el proceso de investigación y de interpretación mía. De tal manera este circuito de conocimiento se iba creando entre todas y de manera inevitable también, al entrar ellas en esta reflexión y comprensión de su agencia, de su ser de artista, de su capacidad creativa, entraron también en conciencia de la importancia de su trabajo. Encontraron ahí su fuerza, encontraron ahí su manera de aprender, encontraron ahí su potencial y su autonomía. Así que la etnografía detonó y al mismo tiempo acompañó el proceso de emancipación de estas mujeres que, como ya dije, ellas continúan tejiendo hasta ahora, son ya reconocidas por ellas mismas y no dependen de ningún otro tipo de organización. Son ellas. Al decir que cada pieza es una historia, estoy diciendo todo esto que he explicado antes, y lo que dice Alfred Jell, como en el otro nivel, en la agencia secundaria, el propio objeto despliega su propia agencia y por lo tanto su propia narrativa, su propia historia, su propia manera de influir al otro. Veamos el registro del proceso. Esta caminata es parte de una de tantas que hicimos durante el proceso etnográfico, integrando totalmente esta idea de deriva, que está muy en los lenguajes del arte contemporáneo, pero que en realidad es un proceso que puede permitir cantidad de posibilidades tanto creativas como de observación, como de integración, como sensitivas, como de trabajo desde el cuerpo, y hicimos muchos procesos de deriva, de caminata y de aprendizaje en la caminata. Esta es una de ellas. La imagen es impresionante por las dimensiones del territorio y el número de horas que llevo en particular es la caminata de esta imagen. Horas dedicadas a la movilización del cuerpo, a la movilización de la reflexión en el propio territorio y que tenía que ver con también la comprensión desde el cuerpo de lo que es el proceso de tejido, para ir al lugar en donde todavía quedan estas palmas y para ver este espacio seco, árido pero bello. La integración de la comunidad de práctica, que como ya sabemos tiene mucho que ver con el compromiso mutuo, con el aprendizaje colectivo, con el respeto de los distintos roles de participación, con el intercambio y con los movimientos en la identidad. Tiene que haber una serie de prácticas que permitan la integración y el compromiso. Y una de ellas es el trabajo como cuerpo a cuerpo, es el compartir momentos de estar juntas. Y esta idea de estar juntas es una manera que se puede extender a muchas formas de estar juntas. Una de las exploraciones que se hicieron como parte de la etnografía artística
justamente fue explorar maneras muy diversas de estar juntas, desde situaciones como esta que parecen muy prácticas de ir y recolectar, hasta otras mucho más poéticas y elaboradas que tenía que ver con espacios de silencio, con generación de un trabajo de metáforas, con narrativas más literarias, con una convivencia emotiva desde la memoria de nosotras como mujeres. En fin, cada proceso va generando una posibilidad abierta de producción de estrategias y de desarrollo de esta etnografía con las múltiples dimensiones que se requieren, esa parte densa, política, que critica, que discute, esa parte de interacción, de diálogo, de reflexión conjunta, y esa otra parte poética, metaforizada, de crear y de a partir de la creación unir todas las partes, pero sobre todo detonar las agencias, de apoderarse de la agencia. Estos aprendizajes en grupo son bastante gozosos, pero la conformación de la comunidad de práctica no excluye el conflicto. De hecho, el conflicto es muy importante, no solamente porque es fuente de aprendizaje, sino porque produce una compactación del grupo y genera un mayor compromiso. Una vez que el conflicto es superado, que es comprendido, se puede integrar y todo puede fluir de una mejor manera. Así que en realidad hacer comunidad no se trata de evitar el conflicto o de ocultarlo. Trabajar en comunidad quiere decir aprender a integrar el conflicto como parte del proceso de trabajo. Lo que vemos también en estas imágenes son los movimientos corporales que se van desarrollando a partir del propio tejido. Esta práctica que se aprende desde pequeñas, a los 5, 6, 7 años, y que tiene que ver con una situación familiar, de sobrevivencia económica, como ya dije, es asimilado de manera como poco analítica, pero muy sentida desde el cuerpo en las propias mujeres. Sus manos ya tienen un contacto muy particular con el material y pueden leer este material. No obstante, justamente uno de los aspectos importantes de esta etnografía artística es revelar desde el propio cuerpo ese conocimiento que hay integrado, porque se integra desde la infancia, revelarlo y potencializarlo, es decir, descolonializarlo. ¿Cómo quitarle a ese conocimiento, ese saber que está en el cuerpo, las restricciones económicas y los estigmas? Esa es la pregunta. ¿Cómo le quito los estigmas a un saber que viene del cuerpo y que tiene que ver con esa manera represiva con la cual se representa este trabajo? Esto era complejísimo y era duro, y la estrategia que yo desarrollé fue la experimental. Lo que se hizo en el proceso y lo que yo iba proponiendo era experimentar con el tejido, experimentar con otras maneras de abordarlo, pero también el observarse a sí mismos. Ahí el registro visual, sonoro, audiovisual, poético es muy importante. Que ellas pudieran ver en el mismo momento los registros que se iban desarrollando de sus propios cuerpos. Que al observar sus cuerpos, ellas pudieran reflexionar sobre su práctica. Al observar lo que el cuerpo hace, la fuerza, la intencionalidad es mucho más clara y hay un sentimiento de plenitud y de alegría que es casi inevitable, al mismo tiempo que se genera una especie de conciencia y de orgullo de un trabajo.
lo cual es inverso a la estigmatización. Ahí vemos puntos de apoyo y vemos la manera como el cuerpo completo de la mujer comienza a ser parte del crecimiento del tejido. Esto también revela otros aspectos. Entonces el cuerpo es una totalidad, ya no está segmentado. Y esto también tiene que ver con una manera de quitar el estigma. Ya no son solo las manos de quien teje, es la totalidad de su cuerpo, la totalidad de su ser, toda su integridad lo que está en juego. Y esto es muy importante. La integración de distintas generaciones a un proceso de comunidad también me parece a mí muy relevante. De hecho, es algo que yo hago en muchos de mis talleres. Cómo se produce un respeto mutuo, quitando también los estigmas de la edad. En este taller convergían mujeres de 18, 19 años, 17 años, con mujeres de 80 años. Y todo era posible. También de alguna manera vemos cómo se pueden atravesar esas otras fronteras, cómo esta dimensión de lo multilocal nos va hablando también de maneras de romper las fronteras, de generar un proceso de trabajo que produce de verdad una unión y que va quitando distintas maneras de estigmatización, lo cual me parece que en todo proceso de aprendizaje requeriría de suceder, y que socialmente también sería fundamental que nos comenzáramos a ver como cuerpos integrales, despojados de todo estigma de edad, género, condición, y que fuese la práctica, que fuese el hacer y el saber lo que nos una. Hay una parte un poco utópica en todo esto, porque es algo que es inevitable en el caso mío. Yo trabajo también desde esta otra idea que desarrollo en otros laboratorios como una idea de integración de lo utópico, pero desde la práctica. Y creo que eso es algo fantástico y tiene muchísimo que ver con la idea de la agencia. Cómo esta visualización de lo improbable y cómo el permitir que el azar forme parte del proceso de trabajo va haciendo que ocurra algo que es realmente distinto y se produce un goce completo. Vamos viendo cómo van creciendo en dimensión las piezas y cómo va el cuerpo siendo parte de ellas. Es decir, ¿qué es lo que se traslada a los objetos? Se traslada todo el cuerpo, se traslada toda la intencionalidad, todo el ser y estar de las mujeres, pero también el devenir, pero también la complejidad del contexto, pero también ese deseo de transformación. Ahí está en la práctica esta idea de agencia secundaria que ya no es abstracta, sino que realmente se puede comprender. Entre lo diminuto y lo gigantesco, ellas lograron un refinamiento y el desarrollo de 7 maneras distintas de tejer, que son invención suya. En este caso tendríamos que decir reinvención, dado que están basadas en un saber hacer transmitido de generación en generación, que en este caso se reinventa para producir 7 formas distintas de hacerlo, pero también para jugar, para producir imágenes inesperadas, como esto que vemos en esta fotografía. Es una pieza de 11 centímetros, sumamente fina, sumamente firme, que después creció a una pieza de 3 metros de longitud, con exactamente las mismas características. Entonces aquí hay un juego creativo fascinante
que va de producir piezas enormes que vimos al principio, pero pesadas, a refinar el proceso, producir una pieza diminuta y perfecta, y luego volver a hacer crecer ese proceso para generar una pieza gigante de 3 metros, pero con la misma posibilidad de ser ligera, de ser fina, delgada, compacta, con mucho movimiento y con una capacidad de combinación de matices de la propia palma. Esta es una propuesta que no vino desde fuera, sino que se genera en la comunidad de práctica. Se genera por el proceso experimental provocado, de manera dialógica y no impuesta, y no con esta intencionalidad de volver a acaparar el trabajo de ellas para firmarlo con el nombre de otra persona y que ellas se conviertan en empleadas. Tequistepec se volvió en un caso paradigmático, en un caso emblemático en el contexto, pero sobre todo un caso reconocible por la capacidad creativa de ellas. Lo más importante es el despliegue de las agencias, la manera como se responde a las estigmatizaciones y la manera como ellas continúan en su práctica en la actualidad, integrando aspectos conflictivos, respondiendo a los problemas del entorno y teniendo una claridad sobre su capacidad de trabajo que ya no las puede hacer regresar a esa modalidad de estar sujetas, sino que ellas son ahora autónomas. Hay una combinación en las propuestas creativas que también es fascinante y que proviene justamente de esta integración de la comunidad de práctica, y es el volver a explorar los potenciales de la técnica. A la par que se van generando las formas distintas de tejer, se van explorando posibilidades objetuales que dialogan entre lo funcional, entre objetos que sirven para contener, por ejemplo, y piezas que son más contemplativas y que tienen que ver mucho más con la intervención de los espacios. Como esta es la pieza justamente que iba creciendo ahí, mide 1,20 y estaba en proceso para llegar hasta los 3 metros. Es la pieza totalmente circular, pero ya con una plena conciencia de los matices. Puede verse estos cambios en los verdes y se entiende como una pieza que está hecha sensiblemente para intervenir un espacio cotidiano, para intervenir un lugar que es habitado. Y hay otras piezas que van explorando estos tejidos para ir integrándolos a objetos que tienen una cierta funcionalidad, pero que al mismo tiempo pueden sentirse, pueden tocarse, pueden tener esta parte también de belleza, pero que proviene desde el propio contexto. Esta manera es algo que se conserva ahora en Tequistepec, esta manera de ir combinando y de ir jugando y de ir experimentando y de ir soltando formas y piezas que van volviéndose bastante únicas.
uno de los aspectos que fueron detonando a nivel etnográfico, en esta etnografía artística, el trabajo de desarrollo de los 7 tejidos y de estas formas experimentales, tenía que ver, como ya lo dije, con estas maneras de recorrer el territorio, en derivas, en caminatas, en formas de estar juntas, y que producía contemplación, muy en el sentido fenomenológico, ¿no? La contemplación, una experiencia vivida, pero que además iba relacionando los colores, las texturas de lo que hay en el alrededor, para poder ir trasladándolo a formas y posibilidades de las propias piezas. Entonces vamos viendo cómo en el proceso etnográfico como método de investigación se engarzan muchos niveles. Se engarza el nivel de la interpretación, que vamos a enfatizar en este proceso en otros de los foros de esta misma parte de nuestro diplomado, en esta manera de unir la experiencia de, entre comillas, la etnógrafa con el proceso reflexivo y la práctica, en este caso de las mujeres, con una serie de aspectos teóricos, históricos, que van siendo parte de la investigación. Entonces son 3 vértices de este triángulo invertido que van entrando en relación, pero de manera constante. Esto es muy importante a nivel metodológico. No quiere decir que son fases lineales, no quiere decir que se hace A, luego B, luego C, y que se lleva en esta manera el proceso de trabajo. Quizás suena un poco obvio, pero ya en el momento de irlo desarrollando, creo metodológicamente es importante enfatizarlo. Es importante saber que el investigador que trabaja desde este punto de vista cualitativo, que realmente está interesado o interesada en el diálogo y en abrir su práctica también, necesita tener habilidades. Algunas de estas habilidades son habilidades comunicativas, habilidades de registro, habilidades de observación, pero que todo se va desarrollando de manera conjunta. Creo que esta es la mayor habilidad, la capacidad de relacionar, ese pensamiento relacional que va permitiendo unir y conectar en el propio proceso, dar silencios, abrirse, soltar cosas, no acaparar, no tratar de controlar, sino dejar que surja, permitir gozar ese proceso azaroso por momentos. Y este es un aspecto de la etnografía que teóricamente se plantea justamente como la inclusión de esos aspectos vacíos, como la inclusión del azar, de lo emergente, como esa parte que hablábamos de la sensibilidad migrante, la duda, la pregunta. Visto de manera abstracta, de pronto parece difícil de ver cómo se desarrollan en el proceso de trabajo. Pero desde este caso podemos ver muy claramente cómo están implícitas las discusiones sobre el cuerpo, cómo están motivados procesos reflexivos desde el cuerpo, cómo se puede integrar un cuestionamiento, un pensamiento crítico, esta duda etnográfica, a el desarrollo de una serie de estrategias prácticas que tienen que ver con lo experimental, con el taller, con el desarrollo de una idea de taller, con el desarrollo de una comunidad de práctica, de un proceso de aprendizaje colectivo. Y de esto se trata, es decir, cómo metodológicamente se van integrando dimensiones para producir en su totalidad el proceso etnográfico de una etnografía artística que además produce una serie de saberes, pero que además detona prácticas, pero que además permite comprender la agencia, tanto primaria como secundaria, las intencionalidades, pero lo más importante de todo, la apropiación de los saberes, la reflexividad y doble reflexividad, para que las agencias se desplieguen y para que se produzcan procesos de autonomía. Simplemente ahora quisiera cerrar diciendo que el proceso de investigación me llevó hasta Tequistepec después de haber explorado la posibilidad de trabajar con artistas de arte contemporáneo o de pintores que bueno, tienen una idea de sí mismos también bastante controlada y también bastante restringida, y a mí me pareció mucho más interesante adentrarme en esta complejidad de un contexto
que además también tenía esta discusión sobre lo femenino, que trabajar en un contexto de artistas contemporáneos. Pero eso fue en este caso. Posterior a ello, como ustedes ya conocen parte de mi trabajo, he hecho estas otras intersecciones en este sentido de lo dialógico y de lo comunitario hacia prácticas distintas, pero lo más importante es, como ya dije, romper los estigmas. También por eso me pareció fundamental llevar esta investigación tan compleja y este proceso tan maravilloso a una práctica para trabajar desde la desestigmatización de esa práctica y ir rompiendo las dicotomías. Espero que el ejemplo sea suficientemente explícito para que ustedes puedan ir integrando algunas de estas estrategias y seguimos aprendiendo. Gracias.